Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. Y gracias a Dios también que cada uno de ustedes están aquí, no por coincidencia, pero porque así Dios lo ordenó. Así que vamos a compartir ahora con Él, con su palabra. Pero primero, yo no sé si ustedes son como yo. A veces yo estoy en el trabajo y quizás estoy entre medio de proyectos y no tengo mucho que hacer. Me pongo a pensar cosas así como, me salen pensamientos así como raros, no sé. Por ejemplo, esta semana me puse a pensar, wow, ojalá que antes de morir yo tenga la oportunidad de decir como mis últimas palabras, tú sabes. Decir, quizás compartir algo muy profundo con mi familia o decirle algo muy especial a mi esposa o qué sé yo, por lo menos decir algo cómico como de una película como Hasta la vista, baby. Y ahí queda rendido, tú sabes. De eso pienso yo en el trabajo, no sé ustedes, pero sí, me salen así de repente esos pensamientos. Me puse también a pensar cuáles, solo a mí, cuáles son las palabras, las últimas palabras más famosas en la historia. Últimas palabras que dijeron gentes famosas en la historia. Yo me puse a buscar ahí en Google. Me salieron tres que encontré interesantes y quería compartirla con ustedes. La primera es del pintor Leonardo da Vinci. ¿Quiénes conocen o saben quién es Leonardo da Vinci? La mayoría, está bien. Fanáticos del arte aquí, ¿ve? Qué bueno. El pintor Leonardo da Vinci, obviamente famosísimo por ser un pintor, un artista, escultor. También fue muy modesto, al parecer, porque su última frase, sus últimas palabras, él dijo, he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi obra no alcanzó la calidad que debía de tener. O sea, a él le podemos decir un overachiever. No sé cómo se dice en español, pero es una persona que nunca está satisfecha con lo que ha hecho. Y aparentemente la Mona Lisa tampoco fue algo que él pensó que era lo suficiente bueno para Dios. Harriet Tubman fue la segunda que yo vi. Harriet Tubman era una activista social que ayudó a afroamericanos a escapar de la esclavitud. Ella, con sus últimas palabras, dijo, den mi apoyo a las iglesias. Díganles a las mujeres que se mantengan firmes. Voy a prepararles un lugar, o sea, en el cielo. Y si ustedes conocen de la historia de ella ayudaba a personas. Ella era esclava antes y se emancipó. ¿Sí? Se emancipó, perfecto. Y ayudó a muchos esclavos a salir de esclavitud. Y en este momento se le vio su corazón, su disposición a seguir queriendo ayudar a los demás. Ahora ella iba a otro lugar, que era al cielo. Y en ese momento lo que estaba pensando era en preparar el camino, en estar ahí para felicitar y a saludar cuando sus compañeros y compañeras lleguen allá con ella. Y por último, el legendario coach de fútbol americano, Vince Lombardi, que da nombre al trofeo del Super Bowl, se dirigió a su esposa mientras moría de cáncer y le dijo, feliz aniversario, te amo. Así que las últimas palabras de una persona pueden tener un profundo significado. Pueden revelar lo que es verdaderamente importante para ellos y lo que llevaron en su corazón hasta su último momento. ¿Qué dirías tú en ese momento? Ahora le pongo la pregunta a ustedes. ¿Qué dirías tú si tuvieras la oportunidad de decir algo, una última cosa a un ser querido antes de morir? Muchos probablemente reflexionarán en su vida con Dios y si hicieron suficiente para entrar al cielo. Tendemos a querer ganar nuestra salvación mediante obras y esfuerzos personales. Pero como nacemos en pecado, inevitablemente fracasamos. O sea, si nos llevamos de las cosas que nosotros hacemos por Dios, eso no es suficiente para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. Esto nos hace sentir que no somos lo suficiente bueno para merecer el amor de Dios.
Esto lleva a algunos a enojarnos con nosotros mismos por fallar o con Dios por permitir que fracasemos. O sea, si tu salvación depende de tu éxito y cuando fracasas, ahí esa idea cae por completo. A través de su muerte en la cruz, Jesús nos ofrece algo mejor. Esa es la buena noticia. Él coge todo tu pecado del pasado, presente y futuro y lo cubre con su sangre santa, para que nadie tenga que ganar o merecer su salvación, sino que se convierte en un regalo el que podemos aceptar voluntariamente. Pero eso sí, esa decisión cae en nosotros, aceptarla o no. Esta maravillosa obra que hizo Jesús por nosotros está puntualizada en las últimas palabras que Él habló durante su vida terrenal allá en la cruz del Calvario. 2 palabras: consumado es. Consumado es. It is finished. Aunque en ese momento Jesús había acabado de pasar por una agonía infernal, terrible. Ustedes saben, estas palabras significan mucho más que el final del fin de esa tortura. Consumado es, se trata de 2 palabras que tienen significados diferentes para diferentes tipos de personas. Y hoy vamos a considerar 3 perspectivas. Una, la de los discípulos que andaban con él, la de Dios y tercera, la nuestra como creyentes y pecadores. Ahora vamos a pasar al texto principal para hoy, que viene en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Y dice así: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino este dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por el plan que tú pusiste para redimirnos a cada uno de nosotros.
Y ese plan involucró la muerte de tu único hijo Jesús en la cruz. Gracias porque Él fue el único que podía hacer ese sacrificio. El único que su sangre podía cubrir todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Gracias, Dios Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Y te pido que hable a través del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera perspectiva. Vamos a mirar a los discípulos y para ellos esas palabras, esas últimas dos palabras, consumado es, fueron palabras de derrota. Y voy a explicar ahora. Si miramos el versículo 26, al menos un discípulo, Juan, estaba presente en la cruz, ¿verdad? Él iba a llevar el reporte a los demás discípulos. O sea, por lo menos había una persona ahí. Ustedes se acuerdan que Pedro estaba ahí antes de que arrestaron a Jesús y mientras estaba bajo custodia, se asustó y se tuvo que ir. En ese momento vieron que había una persona ahí, el discípulo que él amaba. Imagínense la confusión que tuvo él cuando... Imagínense la confusión que tuvo los demás discípulos cuando Juan les narró los hechos de la cruz. Y terminando su relato como aparece en el versículo 30, cuando Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, se inclinó la cabeza y murió. Juan no podía creer lo que acababa de presenciar. La idea del Cristo muerto en manos de sus enemigos iba totalmente en contra de sus expectativas. Este era el Mesías. Ellos dejaron todo en su vida, sus casas, sus negocios, su trabajo. They became outcasts en la sociedad. No cabían adentro de la sociedad porque decidieron seguir a Jesucristo. Y esperaban que ese mismo Jesús, que ese Mesías, lo librara del poder de los romanos y que cambiara todo en un nivel social y económico. Pero así no fue. También sabemos que el ánimo de los demás discípulos no era nada optimista. Aquellos hombres que escucharon el reporte de Juan estaban sentados en silencio, con los ojos fijos en el suelo escuchando la palabra de Juan. ¿Se imaginan eso? Yo me puedo imaginar a Pedro, por ejemplo, sacudiendo la cabeza, diciendo, ¿y eso es todo? ¿Así termina? Creo que mejor me hubiera quedado como pescador, pescando. Con toda seguridad, Juan contagió su desánimo a los demás discípulos. Si miramos el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 21, dos de ellos, discípulos, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no los reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, se nota el amargue en sus voces, ¿verdad? Se nota que ya estaban perdiendo o ya habían perdido la esperanza de que Jesús era el verdadero Mesías.
Era como si estuviera diciendo, teníamos grandes sueños y grandes esperanzas en Él, pero ahora todo se ha ido. Nos hemos quedado sin nada. Es como que si hubiéramos apostado todo nuestro dinero, hubiéramos invertido en esto y el negocio fracasó. Si algo iba a suceder, para ellos ya era demasiado tarde, pues habían pasado 3 días. Consumado es, hermanos. Para sus discípulos, estas eran palabras de derrota, como si le hubieran apostado todo a Jesús y hubieran perdido todo. Han habido momentos en mi vida cuando las cosas no me han salido como yo quiero o como yo quisiera. En esos momentos muy difíciles es muy fácil entonces sentirse decepcionado de Dios. Está bien que nosotros nos sintamos así por un momento. Nosotros somos humanos, somos gente sensibles y tenemos una capacidad de sabiduría muy limitada comparada a la de Dios. Por más que intentamos, no podemos predecir el futuro 100%, con 100% de precisión. Pero por eso es que la fe es tan importante para los creyentes, hermanos. La fe nos permite echar nuestras dudas y nuestras cargas encima de la espalda de Jesús. En esos momentos donde sentimos que perdemos esperanza, Jesús está ahí extendiendo su mano hacia nosotros, recordándonos que todavía nuestra historia no ha terminado. Tu historia, hermano y hermana, no ha terminado. No importa por qué tribulación esté pasando en este momento. No importa si tú sientes como que no hay esperanza para ti o que sigues cayendo quizás en el mismo pecado de siempre. Dios está extendiendo su mano en este momento y diciendo, tu historia no ha terminado. Tú vas a ver lo que voy a hacer con tu vida. Tenga fe y sienta seguridad en esa promesa. Dios lo ama y nunca se olvidará de usted. Y gracias a Dios, el libro de Juan tampoco terminó aquí. Porque para Dios la frase consumado es significa algo muy, muy diferente. Para Dios el Padre fueron palabras de cumplimiento. O sea, para los discípulos era palabra de derrota. Para Él, palabras de cumplimiento. ¿Y qué se cumplió? Los versos 24, 28 y 36 de ese pasaje repiten una frase muy importante. Para que la escritura se cumpliera. Tanto las profecías como las demandas de la ley se habían cumplido aquí, en la muerte de Jesús. En Mateo capítulo 5, versículos 17 a 18, Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, es una promesa que nos hizo Jesús a nosotros. Todas las profecías hechas en relación con la vida y sufrimiento de Cristo se estaban cumpliendo. Ningún solo hombre había podido cumplir completamente con la ley de Dios. Todos habían fracasado, todos. Pero Jesús fue el único que llevó una vida plenamente recta ante los ojos de Dios. Y por eso Él fue y siempre ha sido el sacrificio perfecto para los pecados del mundo. La paga por el pecado se había cumplido por completo. Y la etiqueta del precio del pecado es la muerte. Ustedes lo saben. La muerte de Cristo fue el pago total, porque vivió una vida perfecta, porque era 100% humano y 100% Dios. Era imposible que se hubiera pagado de otra forma. Consumado es, significa que no se puede hacer más nada. Ni se necesita nada más para asegurar la salvación de los pecadores. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 12 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El único que podía hacer eso era Jesucristo. Amén. Durante cientos de años, ríos de sangre habían brotado desde el altar de Dios. Sin embargo, el precio del pecado nunca se había pagado. La obra de los sacerdotes había sido imperfecta. Cada día que pasaba traía nuevos pecados y con él nuevas demandas de sangre de Dios. Pero la Biblia enseña que lo que miles de sacrificios de animales no pudieron hacer, nuestro Señor lo pudo hacer con un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Amén. Voy a compartir algo con ustedes. Yo tengo un problemita con comenzar cosas que nunca termino. Y a veces yo sé cuando voy a comenzar algo que no voy a terminar. Eso me pasa con dietas, con libros, programas de televisión que tienen mucha temporada, rutinas de ejercicio cada enero, etcétera. Yo tengo una pequeña colección de instrumentos. De hecho, yo tengo una colección de instrumentos en mi casa de percusión, en mi basement, que no he tocado en 2 años. De vez en cuando mi esposa me tira una puya, me dice que esa batería eléctrica que yo compré hace 2 años todavía está en la caja original, en que vino en Amazon, y que está ocupando mucho espacio. Y yo le digo que si no tuviera tanta ropa no necesitaríamos tanto espacio, pero ella no está aquí, ¿ves? Ella no está aquí. Y esto no se está publicando por YouTube, ¿right? ¿O sí? Ahí está. Vamos a pasar a otro tema. El famoso pintor y escultor Miguel Ángel, o Michelangelo, bien, es considerado uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Se dice que cuando este hombre comenzaba una de sus obras, la abandonaba en un arranque de su mal carácter. Se parecía a mí. De modo que él dejó más obras inconclusas que las que él completó. Increíble. En Florencia, Italia, de donde él era, hay una amplísima muestra de sus obras que nunca terminó. El papá de la Iglesia Católica, de hecho, en ese tiempo, varias veces tuvo que mandarlo a buscar a su casa para que viniera a terminar la capilla Sixtina, the Sistine Chapel, para que vea. No solo somos nosotros que no tenemos esa mala costumbre. Al final de cuentas somos humanos. Algunos quizás somos más disciplinados que otros, pero todos somos imperfectos. Todos tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, qué diferencia con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué diferencia con nuestro Mesías. No dejó nada inconcluso. Nada iba a impedir que culminara su gran sacrificio por nuestros pecados, porque no hay nada que pueda detener su mano. Todo lo que Dios se propone, lo hace y lo termina por completo. Él ofrece la salvación como una obra totalmente terminada. No queda nada para que usted o yo hagamos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué significa estas dos palabras para los hombres y mujeres de hoy? O sea, para ti y para mí, para nosotros. Pues para el creyente en Cristo, que somos todos, son palabras de seguridad. Son palabras de seguridad. Esto significa que la salvación del verdadero creyente es totalmente segura. Cristo lo hizo absolutamente todo, como dije anteriormente. Muchos creen que la muerte de Jesús en el Calvario hizo posible la salvación de los pecadores, pero eso es como restarle toda su virtud y minimizar la obra de Cristo. Decir eso es decir que en la cruz nadie fue realmente salvo. Es decir que no fue comprada la salvación de nadie. Es decir que solo se consiguió la posibilidad, y eso no es verdad. La Biblia enseña claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como la sangre de Cristo fue derramada, entonces en la cruz Cristo compró todo lo que necesitamos los pecadores para ser salvos. Y en eso podemos estar seguros.
Cristo compró efectivamente a los que son suyos, a ti y a mí. Amén. Cristo dijo que pondría su vida por nosotros. Recuerden lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10, del 14 al 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas en este caso? Nosotros, los creyentes, los escogidos. Él vino a morir por su pueblo. Él vino a morir por sus ovejas. Vino a morir por los que el Padre le había dado. Vino a morir por su iglesia. Vino a salvar lo que se había perdido. Y las maravillosas noticias de la cruz son que Cristo tuvo éxito en lo que Él se propuso hacer. O sea, completó su obra, terminó su obra. Así que el que se ha arrepentido de su pecado y creído en Jesús como su Salvador personal, puede oír las palabras de Jesús como una garantía de que su salvación está asegurada. Pues todo lo hizo el Señor. No tendemos que andar día tras día preguntándonos a nosotros mismos si somos salvos. Viviendo con miedo de que si me muero aquí al cruzar la calle, ¿a dónde voy? Si tú eres creyente verdadero de Jesucristo y has aceptado su sacrificio y lo que Él hizo por ti en la cruz, tu salvación está segura. No te sientas con miedo. Que ese miedo no viene de Dios. Eso viene de otro lado. Aférrate de Jesucristo y lo que hizo en la cruz. En cada momento que tú sientas duda, que tú sientas miedo, voltéate y vírate hacia Jesús. Perdón, no tuve una mejor frase para decir, pero enfóquese en Jesús. Porque Él te da seguridad, hermanos. Consumado es, significa que nuestra aceptación por parte de Dios es completa. Somos aceptados por Dios no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Perdone que se lo repita tanto, pero es muy importante que lo capten y que lo entiendan. Yo he pasado por momentos difíciles en mi vida, donde he caído en las mismas tentaciones una y otra vez. Yo sé que varios de ustedes pueden relate with me, pueden entender lo que estoy diciendo. Y cada vez que caigo, me prometo a mí mismo y a Dios que no volverá a pasar. Pero mientras más veces fracasaba, más distancia formaba yo entre mi relación con Dios. Es como que yo me convencí de que tenía que vencer estos hábitos pecaminosos para así entonces poder merecer una relación cercana con Dios, para así poder mirarlo cara a cara sin tener vergüenza. Pero esa actitud, en vez de ayudarme, me alejaba cada vez más y más de Jesús, llenándome de vergüenza y dudas de mi propia salvación. Y asimismo yo sé que hay personas aquí que sienten que sus pecados son imperdonables. Pero eso es mentira, hermanos. Miremos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Ningún pecado es imperdonable. Ningún hábito que tú tengas ahora mismo que te esté causando problemas es imposible de romper y de deshacerte de él. No hay ninguna alma que quede fuera del alcance del poder de la sangre de Cristo. Y no hay ningún pecador, por más vil que sea, que no pueda ser perdonado si viene a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados.
lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Él lo sabe todo. O sea, Él sabe las cosas malas que tú haces en público y también los malos pensamientos que tienes en privado. Y eso quizás para algunos le causa miedo y lo pone nervioso, pero para nosotros eso es buena noticia. Porque Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados, los públicos y los que tenemos en secreto. Y lo puntualizó con sus últimas palabras antes de morir: consumado es. O sea que ya, no hay más nada que nosotros tengamos que hacer. Y no tiene que venir otra persona a perdonarte por tus pecados tampoco. Todo eso está dentro de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, en este Viernes Santo, quiero que reflexionen y mediten en las palabras que escucharon hoy. Quiero que analicen las diferentes perspectivas que vienen de la frase consumado es. Una frase que para algunos significa derrota. Para Dios significa misión cumplida. Y para los creyentes como tú y yo significa seguridad de salvación. Si usted está luchando en medio de alguna aflicción, tragedia, dolor, desánimo, alguna tentación, estas palabras de Jesús son palabras de aliento y esperanza para ti. Cristo no solo murió para que tengamos vida eterna, sino para que los suyos tuviéramos ánimo y coraje para vivir en un mundo de angustia, aflicción y lleno de imperfecciones, para vivir gozosos durante la tribulación, algo que es bien difícil, pero posible por medio de Cristo Jesús. Quiero que piensen en los problemas que tienen en su vida ahora mismo. Quiero que visualicen esos problemas, sea de familia, de trabajo o lo que sea. Quiero que lo visualicen y digan: voy a perseverar. Voy a perseverar. Deje que la frase consumado es los motive a seguir adelante con ánimo, fe y agradecimiento por la gran obra que Dios hizo por nosotros. Son palabras para seguir firmes hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. Si usted no ha puesto su fe en Jesucristo todavía, no ha aceptado su regalo de misericordia todavía, yo creo que hoy es tu día. Este es el momento. No deje pasar un momento donde Jesús está extendiendo su mano hacia ti, abriendo sus brazos para que entre en su presencia. No dejes pasar este momento porque, como dijimos al principio, tú no estás aquí por coincidencia. Tú estás aquí porque así Dios lo ordenó. Dios te puso aquí para que escucharas este mensaje, para que escucharas la palabra de la Biblia hoy. Y Dios quiere que tú sepas que tú eres hijo y que tú eres hija, que Él te ama y que no importa lo que has hecho en el pasado, lo que estás haciendo ahora en secreto, no importa nada de eso, porque no hay condenación para los que están en Jesucristo. No hay condenación para los que están en Jesucristo. Así que te pido que si hay algo que te está deteniendo de tomar esa decisión para dar tu vida a Jesucristo, hermano, reflexionen. Enfréntenlo cara a cara y dile: yo amo a Jesucristo. Jesucristo es más grande que cualquiera de esas cosas que te estén bloqueando de tu relación con Dios. Y eso te lo prometo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este Viernes Santo, donde celebramos lo que hiciste en la cruz hace más de 2000 años atrás. Señor, nosotros no merecemos esa misericordia. No merecemos lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tú lo hiciste simplemente porque nos ama.
Nosotros no podemos hacer nada, nada para ganar nuestra eternidad contigo en el cielo. Tú nos los regalaste porque quieres que estemos contigo. Tú nos escogiste a nosotros, Señor, para que vivamos contigo por eternidad en el cielo. No vamos a desperdiciar ese regalo. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Y si hay alguna persona aquí que todavía no ha tomado esa decisión, yo te pido que lo llene de tu Espíritu Santo y que mueva su corazón para hacer la mejor decisión que puede tomar en su vida. Y que nos use a nosotros para poder ayudarlo en su camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.